¿De qué se enferma el mundo? ¿Cuáles son las enfermedades más importantes en nuestro país, en nuestro continente o en el mundo entero? ¿Nos enfermamos de lo mismo? Las personas que vivimos en Monterrey o en San Pedro, de las que viven en Oaxaca, en Colombia, en Sudán o en Tailandia. ¿Hay diferencias entre un país y otro y sus enfermedades? ¿Y por qué las hay? Tal vez estas son preguntas que no nos hacemos con frecuencia, pero tenemos que tratar de realizárnoslas y tenemos que tratar de entender el por qué. Vamos a hablar de expectativa de vida. ¿Cuántos años espera vivir una persona por el simple hecho de haber nacido en un país? Una persona que nace el día de hoy en México tiene una esperanza de vivir 76 años. Y una persona, por el simple hecho de haber nacido el día de hoy en un país como Sierra Leona, que es un país que está al oeste de África, tiene la esperanza de vivir 46 años. Y alguien que nace el día de hoy en Japón tiene una expectativa de vida de 84 años. ¿Por qué una diferencia tan abismal entre un país y otro? ¿Por qué en Japón viven prácticamente el doble que en Sierra Leona? ¿Y por qué en México vivimos sustancialmente menos que en Japón? ¿Tendrá que ver con nuestras enfermedades? ¿Tendrá que ver con lo que comemos? ¿Tendrá que ver con nuestras causas de muerte? Vamos a hablar de las causas de muerte. Esas son las 5 primeras causas de muerte en nuestro país. Y en los primeros lugares van a ver que están diabetes, infartos, embolias, que son infartos cerebrales, que son enfermedades que tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestros hábitos de alimentación. Y en el cuarto lugar ven que la violencia interpersonal es una causa muy importante de muerte. Como saben, en los últimos años la violencia ha cobrado cientos de miles de vidas en nuestro país. Si ahora nos vamos a Japón, vemos como la primera causa de muerte por mucho es el cáncer. Viven más años, pero mueren mucho más de cáncer de páncreas, cáncer de estómago. Y así como nosotros en México tenemos la violencia interpersonal, ellos tienen el suicidio como una causa muy importante de muerte, como la 5ª causa de muerte. Y ahora vámonos a Sierra Leona. Empezamos a ver enfermedades que no habíamos visto en los otros países. Empezamos a ver enfermedades como la tuberculosis, que es una infección que se transmite por la vía respiratoria. La malaria, que es una infección que se transmite a través de un mosquito. La desnutrición. Miles de personas mueren cada año en ese país y en muchos otros por el simple y sencillo razón que no tienen los requerimientos nutricionales adecuados para sobrevivir. Problemas en el nacimiento. Mamás que están dando a luz en condiciones que no son las más adecuadas, con instalaciones que no tienen lo suficiente para apoyar a un bebé que tiene algún problema. Bebés que están naciendo día con día con personal que no está capacitado para atender complicaciones del nacimiento. Y la diarrea. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon que alguien en su comunidad murió por diarrea? No lo vemos. Y ustedes me van a decir, ok, bueno, eso es tal vez porque vivimos en México, allá en África, pues las cosas son distintas. Vamos a ver si es cierto. Estos son todos los niños menores de 5 años que murieron en Nuevo León el año pasado. Como pueden ver en rojo, menos del 2% de estos niños murieron por diarrea. Pero si nos vamos a Chiapas, este número se multiplica por 7. Más del 14% de los niños que murieron en Chiapas el año pasado murieron por diarrea. ¿Por qué una diferencia tan brutal entre un estado y otro si vivimos en el mismo país, comemos más o menos lo mismo, tenemos la misma economía? Sin embargo, las diferencias en el estado de salud de un estado y otro pueden variar mucho. Este soy yo, hace no muchos años, tal vez estaba así como ustedes, terminando la prepa o comenzando la universidad. Y si alguien me hubiera preguntado aquí, ¿por qué a la gente le da malaria? Pues una de dos, o no hubiera sabido lo que era la malaria, o tal vez como yo quería estudiar medicina y me gustaba la salud, a lo mejor leí algo por ahí y yo les hubiera dicho que la malaria es una enfermedad que te da porque te pica un mosquito. Y aunque mi percepción de salud no estaba muy equivocada, estaba muy sencilla porque era una relación entre la causa y el efecto directa. Yo pensaba que te picó un mosquito, te da malaria. Después fui avanzando en mi entrenamiento, estuve en la escuela de medicina. Como pueden ver, yo ya era un científico, yo ya no podía dar explicaciones tan sencillas. Probablemente yo en esos años inventé el término tómame una selfie, así como si no me diera cuenta. Y si alguien me hubiera preguntado qué es la malaria en esta etapa de mi vida, yo les hubiera dicho, bueno, no es tan sencillo. Te pica un mosquito, ese mosquito te transmite un parásito, ese parásito se reproduce en tu sangre, infecta tus órganos y te da malaria. Y aunque era una explicación un poco más compleja, seguía siendo muy sencilla mi percepción de salud. Una relación causa-efecto directa.
Te pica el mosquito, te da malaria. Después fui avanzando en mi entrenamiento, terminé la escuela de medicina, hice una especialidad en pediatría, estuve en otros países, estuve en 2 ocasiones en un servicio social en un área rural y mi percepción de salud fue cambiando, se fue transformando. Y ahora yo ya comprendo que no es tan sencillo como que te pica un mosquito y te da malaria. Hay muchos factores que tienen que conjugarse para determinar el estado de salud de una persona y eso se le conoce como los determinantes sociales de la enfermedad. La educación que recibe una persona, ¿en dónde trabaja? ¿En qué condiciones lo hace? ¿Tiene acceso a los servicios de salud? ¿Cómo se alimenta? ¿Se ejercita? ¿Qué es lo que come? ¿Dónde vive? ¿Vive en una sola persona en una casa o viven 10 personas en un cuarto? ¿Tiene todos los servicios? ¿Vive al lado de una planta química, de alguna fábrica que está liberando productos tóxicos al ambiente? ¿Es hombre o es mujer? Porque por el simple hecho de ser mujer, en muchas partes del mundo las oportunidades, incluyendo el acceso a la salud, no son iguales. Y tiene acceso al agua. Vámonos a Marruecos, a esas son las montañas Atlas, de una pequeña comunidad en Marruecos. Como pueden ver, ahí no hay ninguna escuela. Y probablemente no hay ninguna escuela en kilómetros a la redonda. Y estos niños que no están yendo a la escuela, eventualmente cuando se empiezan a comparar o a competir contra otros niños de ese país que sí tuvieron acceso a la educación, sus oportunidades van a ser menores. Y por ende su estado de salud va a ser impactado directamente. Estas mujeres que trabajan en una planta, en una industria textil en Bangladesh, probablemente tienen que trabajar 1 o 2 turnos completos para poder sostener a sus familias, dejándoles menos de 8 horas para cuidar a su familia, para cuidarse ellas mismas. Probablemente están expuestas a accidentes con esas máquinas de coser o con los productos que manejan y no sabemos si tengan seguridad social para atender esos accidentes. Entonces, como pueden ver, el estado laboral de una persona impacta mucho su estado de salud. El acceso a los servicios de salud. No es lo mismo vivir en San Pedro, en donde tenemos cualquier cantidad de hospitales especializados a 5 minutos, dependiendo del tráfico, a vivir en el Estado de México o vivir en Oaxaca y tener que caminar varios kilómetros o varias horas a pie o en burro o en algún automóvil para poder llegar ni siquiera a un hospital, a un centro de salud, donde nos va a atender un pasante de enfermería, un pasante de medicina, y eso es si es que el centro de salud no está cerrado como en esta fotografía. El acceso al agua es un problema monumental en todo el planeta. Comunidades como la de esta niña en Senegal, que no tienen acceso al agua, ella es la encargada y es su responsabilidad ir y acarrear agua todos los días, varias veces al día. Tiene que caminar varios kilómetros con botes, con jarros, para acarrear agua para su familia. ¿Y por qué es responsabilidad de ella? Bueno, porque su papá probablemente está trabajando, su mamá está cuidando a sus hermanos más pequeños y su hermano mayor o está trabajando o si bien le fue, probablemente esté en la escuela. Entonces recae en ella la responsabilidad de ir a acarrear agua. Póngase a pensar, si nosotros lleváramos agua a esta comunidad, estuviéramos empoderando a esta niña de una manera tan importante que pudiera ir a la escuela. Comunidades en India, en las cuales se cocina dentro de la casa y como combustible se utilizan llantas, basura, cartón, periódico. Y todos estos humos tóxicos se están acumulando dentro de las casas, están infiltrándose en los pulmones de las personas y están afectando su estado de salud. Como pueden ver, son muchos los factores que se tienen que conjugar, son muchas las piezas de las rompecabezas de la salud. Pero yo no quiero que tengan que pasar 12 o 14 años, como en mi caso, para que tengan un concepto de salud de este tipo. Yo quiero que hoy conozcan el concepto de salud global. ¿Qué es la salud global? Salud global es entender que ya no hay fronteras, ya no hay divisiones geográficas. Vivimos en una Pangea virtual y es por eso que les pongo esta imagen del Pangea. Una persona que hoy, el día de hoy se despierta con sarampión, probablemente puede estarlo contagiando en menos de 8 horas en otro continente. Enfermedades como el SARS, enfermedades como el ébola, están a un vuelo de distancia. Salud global es entender que países que antes no tenían problemas como obesidad, como infartos, como diabetes, el día de hoy han ido occidentalizando su estilo de vida, han ido occidentalizando sus hábitos alimenticios y al día de hoy son las primeras causas de muerte como en nuestro país. Pero para entender la salud global tienen que conocer los problemas globales de salud. Tienen que conocer que cada año mueren 100 de cada 1000 niños en países como Costa de Marfil, que es un país que está al oeste de África, cuando en países como Japón solamente mueren 4 de cada 1000 niños al año. Tienen que conocer que cada año mueren más de 6 millones de personas por enfermedades que son totalmente prevenibles, como el VIH, la malaria o la tuberculosis. Tenemos que entender que hace 50 años
Una familia mexicana tenía en promedio 6 hijos por pareja y el día de hoy solamente tienen 2. La pirámide poblacional se ha ido invirtiendo. Hace 50 años en México vivíamos en promedio 55 años y al día de hoy vivimos 76. Cada vez hay menos jóvenes apoyando a personas de mayor edad. Salud global es comprender que el acceso al agua es un problema tan importante que menos del 40% de las escuelas de todo el mundo tienen acceso al agua. Esto quiere decir que más del 60% de los niños que están en primaria o en secundaria tienen acceso al agua para beber o para asearse, y esto va a impactar directamente tanto en su salud como en su habilidad para ir a la escuela. Si nos ponemos a pensar en las razones de todos estos problemas globales de salud, pues van a venir a nuestra mente muchas palabras como el desarrollo, la inestabilidad de los mercados, la pobreza, la economía, pero todo se centra en una sola palabra, y esta palabra es inequidad. Inequidad en el acceso a los servicios de salud, inequidad en el acceso al agua, inequidad en el trato entre hombres y mujeres, inequidad en el acceso a la educación. Y si nosotros nos estamos buscando soluciones, tratando de centrarnos en la inequidad, van a haber cosas muy interesantes. Pero antes de buscar soluciones, tienes que hacer tuyo los problemas de salud global. Tienes que entender que los problemas de salud de Venezuela y los problemas de salud de Etiopía y de Indonesia no son problemas suyos solamente, son problemas nuestros también. Nos afectan a nuestro estado de salud directamente y es nuestra responsabilidad tratar de solucionarlos. Es por eso que hoy te invito a que escojas uno de los 4 pilares de la salud global. El que más te guste, el que más te interese. Pueden ser enfermedades infecciosas, como el VIH, la tuberculosis o la malaria. Pueden ser enfermedades crónicas o no comunicables, como la diabetes, los infartos, la obesidad. Puede ser el desarrollo sostenible, como la vivienda segura o el acceso al agua. O puede ser el empoderar a la mujer, que es un pilar muy importante. Una vez que tú escojas un pilar, busca una solución. Pero esa solución tiene que tener 3 características. Tiene que ser segura, que no involucre un riesgo mayor del problema que ya quieres solucionar. Tiene que ser innovadora para que solucione los problemas de salud del siglo XXI. Y tiene que ser barata para que la carga económica de la solución no sobrepase el del problema en esta comunidad o en este país. Y una vez que tú te pongas a buscar soluciones con estas 3 características, las soluciones van a venir llegando en la forma de lo que a ti más te gusta hacer, en la forma de lo que tú haces. No tienes que estudiar una carrera relacionada con la salud, no tienes que estudiar medicina para buscar soluciones a los problemas globales de salud. Si tú eres diseñador, si eres arquitecto, si eres educadora, si te gusta la política, si te gustan las leyes, si te gusta programar, si te gusta hacer cualquier actividad que sea lo que más te gusta, así va a venir la solución. La solución va a venir en la forma de una aplicación para el celular, de algún filtro para limpiar el agua, de alguna política pública, de algún repelente barato para la malaria, de alguna vacuna, de algún dispositivo de planificación familiar. Va a venir en la forma de lo que tú haces día con día. Entonces recuerda, haz tuyo los problemas de salud global, escoge uno de los 4 pilares, busca una solución que sea segura, innovadora y barata, y tú vas a poder solucionar los problemas de salud del siglo XXI. Gracias.